Hola a todos, bienvenidos. Continuaremos con la serie Enemigas con Beneficio. Betaka no estaba jugando limpio, haciéndome prometer cuando estábamos en medio de eso. Lo prometo, ¿quién se atrevería a obedecer sus órdenes? Hacer trampa. Eso es hacer trampa. Cuando Betaka me castigó hasta quedar sin ninguna energía, la mujer se inclinó y me dio un beso reconfortante, mientras yo yacía allí, indefensa. Ella actuó muy amablemente después de hacerme eso. La única razón por la cual dejé que me hiciera eso fue porque la quería demasiado. Me di la vuelta y enterré mi rostro en la almohada, dejando escapar un fuerte suspiro. Lal, ¿estás enojada? Entiendo por qué estás enojada conmigo. Me giré para responder a Betaka sin pucheros y dije con petulancia. Vale, estaba un poco molesta, lo hice por ella, pero ella estaba enojada conmigo. Estoy preocupada por ti. Estaba tan preocupada que me enojé contigo porque fuiste y hiciste algo sin siquiera consultarme. Corre de todas las personas. Lal, eres una mujer, no vuelvas a ponerte en riesgo así nunca más. Entiendo, lamento verte preocupado. Después de escuchar la razón de Betaka, me disculpé porque entendía sus sentimientos. Cuando vi que ya no hacía pucheros, la mujer se acostó a mi lado. Nos miramos a los ojos y luego ella habló con timidez. Por cierto, gracias por enojarte conmigo y hacer esto por mí, Lan. Lo aprecio de verdad, estoy feliz de hacerlo. ¿No me recompensarás por esto? Pregunté a la mujer pequeña, esperé que ella aceptara antes de invitarla a salir mañana. ¿Dónde debería llevarla? Sería feliz. Pero entonces Betaka se dio la vuelta y se arrodilló encima de mí. Guay, ¿qué estás haciendo? Darte una recompensa como la cual me pediste. Ella me estaba dando una recompensa, pero ¿por qué entonces sus manos se posan en mí? Espera, y luego recibí una gran recompensa de Betaka. Honestamente, si estuviera en un estado en el cual todavía pudiera formar oraciones coherentes que no fueran otros sonidos, realmente me gustaría preguntarle, ¿cómo terminó el castigo y la recompensa de Betaka? Había muchas definiciones para la palabra amigas con beneficio. Algunas personas dirían que los amigos con beneficio eran amigos normales que también tenían conexión en la cama. Algunas personas decían que los amigos con beneficio eran personas que solo tenían conexiones entre ellos y nada más. Sentí que nuestra relación era mucho más que ser amigas con beneficio. La amabilidad y la atención de la destruyeron por completo todos los muros que había construido, convirtiéndolos en polvo. En ese punto me atrevo a decir que me enamoré de ella tan completamente que ya no pude encontrar una salida. Abrí los ojos sonolientos porque escuché la alarma de mi teléfono. Aunque estaba despierta, no podía moverme mucho, ya que estaba siendo sostenida por cierta dormilona. Mirando de cerca el rostro dormido de Lan, no pude evitar suspirar. Parece que ahora me he convertido en su peluche favorito. Oye, despierta. Intenté despertarla de nuevo. Sus párpados bien cerrados comenzaron a moverse y revelaron esos ojos castaños claros que me reflejaban. Los ojos de la arena de un color muy hermoso y no pude evitar mirar a la persona frente a mí una vez más. Estoy despierta. Levántate. Wendy, andate prisa y levántate, llegarás tarde. Intenté no mirar a los ojos porque sabía que mi cara probablemente estaba roja de vergüenza, pero entonces no pude evitarlo, porque ella se acercó a mí. Ay, está bien, no me pegues, guay, la gritó mientras yo le tocaba el hombro. Deja de decir tonterías, date prisa para que puedas usar la ducha. Está bien, ya me voy. Miré a la mujer que había entrado corriendo al baño y no pude evitar suspirar. Ninguna amiga con beneficio dormiría en los brazos de otra persona todas las noches y la besaría por las mañanas. Aunque lo que hicimos fue tan obvio, si ella nunca lo hubiera dicho, ¿cómo podría estar segura? Esto podría hacerme feliz. Mi corazón tuvo un vuelco cada vez que ella actuaba como si estuviéramos saliendo. Pero ninguna de las dos preguntó que éramos una a la otra en esta relación ambigua, ni una sola vez. ¿Lal me amaba o simplemente quería divertirse mientras esto durara? Y cuando arreglaron mi habitación, es casi como si me hubiera mudado definitivamente a la casa de Lal. Me sentía cada vez más incómoda y si la mujer alta todavía se negaba a decir en voz alta, tendría que preguntarle qué éramos exactamente. Pero decir que tengo que preguntar no sonaría del todo bien, sería más como si yo confesara mis sentimientos. Como ya sabía lo que sentía por ella, quiero reunir todo mi coraje una vez más. Incluso si el resultado no es el cual esperaba, es mejor que guardarlo y aguantar así. Como era una persona muy meticulosa con todo lo que hacía, quería confesarle mis sentimientos a la mujer alta de la manera más impresionante, y probablemente no había momento más apropiado que su cumpleaños, que sería este sábado. Un regalo y mi más sentido pésame. Realmente espero que la acepte con todo su corazón. Cuando miré la pequeña caja escondida en mi bolso, mi delicado corazón latía. No quería soñar despierta y apresurarme demasiado, pero desde que Lal me pidió que celebráramos su cumpleaños juntas en un restaurante, solo puedo esperar que mis sentimientos sean correspondidos. Y no puedo esperar a su cumpleaños porque el tiempo pasa tan lento. Hola, muñeca, soñando despierta con alguien en este momento, la voz de Jantra me sacó de mis pensamientos. Te traje un dulce de plátano, cariño. Gracias, estaba pensando en el trabajo, eso es todo. Le quité una bolsa de dulces y reprimí la respuesta. Siéntete libre, cariño. No te presionaré si no quieres decirlo, pero tengo que decir que me gusta mucho tu look, guay. Eres muy amable.
Aunque todavía me sentía un poco avergonzada por los elogios, cuando vi mi reflejo en el espejo mi corazón se llenó de alegría. Dije que eras hermosa, de ahora en adelante brilles feliz. ¿Cómo has estado últimamente?, le pregunté a Hantra, por su bienestar para no tener que pensar en lo que aquella mujer decía. Mi mandato está a punto de terminar, Hantra se quejó con cansancio. Normalmente los empleados de las sucursales en el extranjero tendrían que permanecer aproximadamente 3 años en la sucursal, y a veces los empleados de Tailandia también tendrían que permanecer en las sucursales en el extranjero. El equipo de recursos humanos responsable de reservar billetes de avión a menudo estaba ocupado buscando vuelos adecuados tanto en términos de tiempo como de precio. El pedido de transferencia debe ser agitado, le dije con simpatía a Handra. La mujer parecía agotada y adolorida. Es una pena, pero me gusta, comentó Handra. Pero esas palabras me dejaron tan confundida y curiosa que tuve que preguntarle: ¿Lal va a alguna parte? ¿No escuchaste? Estaba aislada y ir a Japón con los demás. Después de la conversación con Handra me quedé sentada inmóvil. Mi mente vagaba hacia otra parte y el trabajo que tenía delante apenas entraba en mi cabeza. Yo tampoco estaba segura, pero el departamento de ventas me pidió que le reservara un vuelo con tan poca anticipación. Le agradó la sucursal japonesa y pidió verla. Pero claro, ¿quién rechazaría una oportunidad tan buena? Las palabras de Hanta permanecieron en mi mente toda la mañana, hasta la hora del almuerzo. La ya lo sabía, o ella lo sabía, pero me lo estaba ocultando. Traté de dejarlo pasar y comí mi almuerzo, esperando que la comida me hiciera sentir mejor. Pero cuando vi el recipiente de comida, el sándwich me recordó nuevamente a Lal. Yo todavía prefería comer en mi mesa, aunque a veces Lal venía a buscarme para comer con ella, pero los días en los cuales la mujer más alta tenía que salir a recibir a sus clientes, siempre se tomaba el tiempo para prepararme el almuerzo. Ella me cuida también. Es como si nunca hubiera querido que ella se fuera. Estoy tan cansada, estoy tan enferma de la vida. Y una voz familiar distinta llegó desde muy lejos. Nin, ¿qué pasa? Tawak se giró hacia Nin, quien se acercó tambaleándose a su escritorio, luciendo completamente exhausta. A veces realmente no quería enterarme de los chismes del lugar de trabajo, pero ¿qué más podía hacer? Había mucho espacio en el departamento, incluso si fingiera no estar interesada, aún podía escuchar los chismes diarios de Nin. Es Lal. Nos dejará Baz y a mí aquí y empezará una nueva vida en el extranjero. ¿Qué quieres decir? ¿Lal se irá? Sí, escuché que la van a transferir a la sucursal japonesa. Estoy un poco molesta porque ella tiene que irse, pero estoy tan celosa. Pero es tan repentino. Su vuelo es este lunes, es muy repentino, no puedo aceptarlo, dijo Ni. Vamos a almorzar, Ni. Puedes que estés más de mal humor en el restaurante. Tengo tanta hambre que podría comerme un caballo. Tawa intentó arrastrar consigo a su mejor amiga, quien cayó sobre la mesa. Está bien, de ninguna manera es demasiado pronto. No estoy preparada para tratar con una nueva supervisora. Los sonidos de Dean disminuyeron gradualmente mientras ella se alejaba. Después de que Ni y Tawan abandonaron el departamento, ya no tenía hambre. Sin embargo, todavía me obligué a comer el sándwich de jamón y queso. Solía estar delicioso, pero ahora me dejó un sabor amargo en la boca y la amargura se extendió hacia mi corazón. Al principio pensé que Handra podría malinterpretar algunas cosas, pero después de escucharlo así de alguien del departamento de ventas no pude negar más la verdad. Mi amor llegaba a su fin antes de comenzar. No importa cuánto quisiera preguntarle la verdad. Cada vez que abría la boca sentía que no podía hablar. Tenía miedo de que si preguntaba y la respuesta era como dijo Ni, no podría aceptarlo. Y Lala estaba más ocupada que de costumbre. La mujer estuvo prácticamente uniendo la nariz a su computadora todo el tiempo. Y tenía que cenar con clientes casi todas las noches. No sabía cómo transmitir ese malestar que sentía. Así que aproveché para llamar a mi mejor amiga y pedirle que saliera conmigo para hablar de los problemas. Espera, ¿qué acabas de decir? ¿Estás enamorada? Solo puedo estar de acuerdo con la pregunta de mi mejor amiga. ¿Estás a punto de que te rompan el corazón? Sí. ¿Qué relación tan complicada? Lo siento, Chis. Vamos muy a menudo y cuando nos vemos es un encuentro repentino porque quiero hablar de lo que me está causando preocupación. Le dije a Chis sintiéndome culpable, pero ahora realmente no sabía a quién recurrir. Tranquila, ¿para qué crees que están las amigas? En los próximos videos vamos a seguir con más spoilers. Cuídense mucho y no olviden suscribirse al canal.